Una organización que predica el fin del mundo desde hace más de 100 años, prohíbe las transfusiones de sangre incluso cuando la vida está en juego, y controla cada aspecto de la vida de sus miembros, desde cómo visten hasta con quién se casan. Esta es la realidad de los Testigos de Jehová, una de las organizaciones religiosas más controvertidas del mundo. Son una religión dedicada a seguir las enseñanzas de la Biblia, una secta que manipula y aísla a sus seguidores, o un negocio disfrazado de fe. Desde sus predicciones fallidas sobre el Apocalipsis hasta su obsesión por el control y la exclusión, los Testigos de Jehová han generado debates intensos y han dejado un rastro de preguntas sin respuesta. En este recorrido, exploraremos cómo una organización fundada por un hombre con un olfato para los negocios se convirtió en un imperio global, por qué sus creencias chocan radicalmente con el cristianismo tradicional, y cómo sus prácticas han llevado a muchos a cuestionar si son una religión legítima o algo mucho más oscuro. ¿Estás listo para adentrarte en el mundo de los Testigos de Jehová y descubrir la verdad detrás de su misterio? ¡Vamos allá! Si este video te ha parecido informativo, suscribirte, dale like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Son los Testigos de Jehová una religión o un negocio? Para entender esta pregunta, es necesario remontarse a los orígenes del movimiento en el siglo XIX, cuando Charles Taze Russell, un hombre con inquietudes espirituales y un agudo sentido para los negocios, fundó lo que hoy conocemos como los Testigos de Jehová. Russell estaba influenciado por las ideas adventistas y milenaristas de su época, pero su enfoque no se limitó a lo espiritual. Desde el principio, combinó la fe con una estrategia comercial que sentaría las bases de lo que hoy es una organización global. Russell no solo era un estudioso de la Biblia, sino también un empresario visionario. En 1881, fundó la Sociedad de Tratados de la Atalaya de Sion, hoy conocida como la Watchtower Bible and Tract Society, una organización dedicada a la distribución de Biblias y literatura religiosa. Su principal herramienta de difusión fue la revista La Atalaya, que rápidamente se convirtió en el pilar de la organización. Pero Russell no se detuvo ahí. En un intento por diversificar sus ingresos, incursionó en el mercado de los alimentos con la venta del llamado trigo milagroso, que promocionaba como más nutritivo y productivo que el trigo común. Sin embargo, este producto resultó ser un fraude. El precio estaba inflado 60 veces más que el del trigo normal, y las autoridades intervinieron para exponer el engaño. Aunque este negocio fracasó, Russell había sentado las bases de un modelo que combinaba la fe con la comercialización. Tras la muerte de Russell en 1916, sus sucesores continuaron expandiendo la organización. Bajo la dirección de Joseph Franklin Rutherford, la estructura de la Watchtower se consolidó y se estableció un sistema de distribución masiva de literatura religiosa. Los miembros de la organización, conocidos como publicadores, trabajaban de manera voluntaria para distribuir revistas como La Atalaya y Despertad, sin recibir remuneración alguna. Este modelo permitió que la organización creciera rápidamente, ya que los costos de distribución eran prácticamente nulos. Hoy en día, los Testigos de Jehová son una organización global con un patrimonio valuado en miles de millones de dólares. Aunque no cobran diezmos ni pasan cestas en sus reuniones, dependen de donaciones voluntarias para financiar sus actividades. Estas donaciones se utilizan para mantener un vasto imperio inmobiliario que incluye sedes administrativas, salones de reuniones y propiedades de alto valor en todo el mundo. Uno de los ejemplos más destacados es el Complejo Mundial de Warwick, en Nueva York, una impresionante sede administrativa que sirve como centro neurálgico de la organización. Este complejo, valorado en cientos de millones de dólares, fue construido con donaciones y el trabajo voluntario de miles de Testigos de Jehová. Además, la organización posee una red de imprentas y centros de producción de literatura religiosa que distribuyen millones de publicaciones cada año. Aunque estas publicaciones se ofrecen de manera gratuita, se anima a los miembros a realizar donaciones para cubrir los costos. Los críticos argumentan que los Testigos de Jehová operan más como una corporación que como una religión tradicional. Señalan que la estructura jerárquica de la organización, la falta de transparencia financiera y el énfasis en la recaudación de fondos a través de donaciones son características propias de un negocio. Por otro lado, los Testigos de Jehová defienden que su objetivo principal es predicar el mensaje de la Biblia y que las donaciones son un acto voluntario de sus miembros. Afirman que no hay presión para contribuir económicamente y que los recursos se utilizan para apoyar la obra evangelizadora. ¿Por qué sus creencias son tan diferentes a las de otros cristianos? Aunque los Testigos de Jehová se presentan como los únicos verdaderos cristianos, muchas de sus doctrinas son radicalmente distintas a las del cristianismo tradicional. Estas diferencias no son simples matices teológicos, sino que representan un enfoque completamente único que los separa de las principales corrientes cristianas. Vamos a desglosar algunas de estas creencias clave y entender por qué generan tanta controversia. 1. La negación de la Trinidad, un Dios, no tres.
Una de las diferencias más significativas entre los testigos de Jehová y otras denominaciones cristianas es su rechazo a la doctrina de la Trinidad. Para la mayoría de los cristianos, la Trinidad es un concepto central. Dios es uno, pero existe en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, los testigos de Jehová consideran esta idea como una desviación de las enseñanzas bíblicas. Jehová como el único Dios. Para ellos, Jehová es el nombre propio de Dios y el único ser digno de adoración. Jesús, por otro lado, no es Dios, sino el arcángel Miguel en forma humana. Según su interpretación, Jesús es una creación de Jehová, el primer ser creado y el intermediario entre Dios y la humanidad. Esta creencia se basa en versículos como Colosenses 1:15, donde se describe a Jesús como el primogénito de toda la creación. El Espíritu Santo no es una persona. Además, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea una persona divina, sino más bien una fuerza activa de Dios. Esto contrasta fuertemente con la visión trinitaria, donde el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Para muchos cristianos tradicionales, esta negación de la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo es algo difícil de aceptar. De hecho, algunos lo comparan con escuchar a Freddy Krueger arañando un pizarrón, una idea que les resulta perturbadora y herética. Esta diferencia no es solo teológica, sino que también afecta la forma en que los testigos de Jehová adoran y se relacionan con Dios. 2. La cruz vs. el palo vertical, un símbolo en disputa. Otra diferencia notable es su rechazo a la cruz como símbolo cristiano. Mientras que la cruz es uno de los símbolos más reconocidos y poderosos del cristianismo, los testigos de Jehová argumentan que Jesús no murió en una cruz, sino en un simple palo vertical o estaca. Según ellos, la cruz es un símbolo pagano que fue adoptado por el cristianismo posteriormente. Argumentos bíblicos. Los testigos de Jehová basan su creencia en el término griego stauros, que se traduce como estaca o palo. Argumentan que no hay evidencia bíblica de que Jesús muriera en una cruz con un travesaño horizontal. Implicaciones simbólicas. Esta postura no solo es un golpe a uno de los símbolos más poderosos del cristianismo, sino que también tiene un trasfondo de marketing religioso. Al eliminar la cruz, los testigos de Jehová se distancian visual y simbólicamente de otras denominaciones cristianas, reforzando su identidad como los únicos verdaderos cristianos. Sin embargo, esta creencia ha generado críticas y burlas por parte de otros cristianos, quienes ven la cruz como un símbolo de sacrificio y redención. Para ellos, negar la cruz es negar un elemento central de la fe cristiana. El rechazo a festividades como la Navidad y los cumpleaños. Los testigos de Jehová también se distinguen por su rechazo a celebraciones ampliamente aceptadas en el cristianismo y la cultura popular, como la Navidad y los cumpleaños. Argumentan que estas festividades tienen orígenes paganos y no están respaldadas por la Biblia. Navidad. Para ellos, la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre es una tradición sin base bíblica. Señalan que la Biblia no especifica la fecha del nacimiento de Jesús y que esta festividad está vinculada a festividades paganas como el Saturnalia romano y el culto al sol. Además, critican el uso de árboles de Navidad, luces y otros adornos que consideran influencias paganas. Cumpleaños. Los testigos de Jehová afirman que los cumpleaños tienen un trasfondo pagano y que las únicas menciones de celebraciones de este tipo en la Biblia están asociadas con eventos negativos. Por ejemplo, mencionan el cumpleaños de Herodes, donde se decapitó a Juan el Bautista, Marcos 6, 21-29. Para ellos, celebrar cumpleaños es una práctica mundana que distrae de las cosas espirituales. Esta postura los hace parecer radicales ante los ojos de muchas personas, incluso dentro del cristianismo, donde estas celebraciones son vistas como momentos de alegría, comunión y gratitud. Para los testigos de Jehová, sin embargo, rechazar estas festividades es una muestra de su compromiso con la pureza bíblica. 4. La exclusividad de su interpretación bíblica. Los testigos de Jehová creen que son los únicos que han entendido correctamente la Biblia. Para ellos, todas las demás iglesias, católicas, protestantes, ortodoxas, etc., están en el error. Esta actitud de exclusividad los ha llevado a ser vistos como una secta por muchos cristianos tradicionales. En la Iglesia Católica, la consideran una institución corrupta y alejada de las enseñanzas bíblicas. Critican su jerarquía, sus tradiciones y su historia, a la que acusan de haber introducido doctrinas paganas y prácticas no bíblicas, como la adoración de santos y la veneración de María. En las iglesias protestantes, aunque reconocen que algunas están más cerca de la verdad que otras, las critican por no seguir fielmente las Escrituras y por mantener prácticas que consideran no bíblicas, como la celebración de la Navidad y el uso de la cruz. Esta postura de superioridad doctrinal ha generado tensiones y rechazo por parte de otras denominaciones cristianas, que los ven como un grupo aislado y dogmático.
Para los testigos de Jehová, sin embargo, esta exclusividad es una señal de que están en el camino correcto. Si este video te ha parecido informativo, suscribirte, dale like y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Por qué prohíben las transfusiones de sangre? Probablemente hayas escuchado historias sobre testigos de Jehová negándose a recibir transfusiones de sangre, incluso cuando su vida depende de ello. Estas historias, que a menudo parecen sacadas de un drama médico, tienen su origen en una interpretación estricta de ciertos pasajes bíblicos. Pero, ¿de dónde viene esta creencia y por qué es tan controvertida? Los testigos de Jehová citan varios pasajes de la Biblia para justificar su prohibición de las transfusiones de sangre. Uno de los más mencionados es Hechos 15, 28-29, donde se dice que los cristianos deben abstenerse de sangre. También hacen referencia a Levítico 17, 10-14, que prohíbe el consumo de sangre, ya que la vida de toda carne es su sangre. Según su interpretación, estas prohibiciones no se limitan a la alimentación, sino que también se aplican a las transfusiones de sangre. Para ellos, recibir una transfusión es equivalente a consumir sangre, lo que va en contra de los mandatos bíblicos. El problema con esta interpretación es que ha tenido consecuencias trágicas. Han existido casos documentados de personas que podrían haber sido salvadas con una simple transfusión, pero prefirieron morir antes que desobedecer las reglas de la organización. Por ejemplo, en 1994, un joven de 16 años en Estados Unidos se negó a recibir una transfusión de sangre después de un accidente automovilístico, a pesar de las súplicas de los médicos y su familia. El joven falleció, y su caso generó un intenso debate sobre los límites de la libertad religiosa y el derecho a la vida. Para evitar que estas situaciones parezcan un suicidio religioso, los testigos de Jehová han desarrollado técnicas médicas alternativas que permiten realizar cirugías sin transfusiones. Estas técnicas incluyen el uso de sustitutos de la sangre, medicamentos que estimulan la producción de glóbulos rojos y procedimientos quirúrgicos que minimizan la pérdida de sangre. Además, muchos testigos de Jehová llevan consigo un documento de instrucciones médicas, donde especifican que no desean recibir transfusiones bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, ningún médico serio diría que la sangre es completamente sustituible. Aunque estas técnicas alternativas pueden ser útiles en algunos casos, hay situaciones en las que una transfusión es la única opción para salvar una vida. Los médicos a menudo se encuentran en un dilema ético cuando tratan a pacientes testigos de Jehová, ya que deben respetar sus creencias religiosas, pero también tienen el deber de salvar vidas. En algunos países, los tribunales han intervenido para ordenar transfusiones en casos de emergencia, especialmente cuando se trata de menores de edad. Pero la prohibición de las transfusiones de sangre no es solo un tema médico, también tiene un fuerte componente de control dentro de la organización. Los testigos de Jehová que aceptan una transfusión pueden enfrentar la exclusión, desasociación, lo que significa que serán rechazados por su familia y amigos dentro de la congregación. Este miedo al rechazo social y espiritual es un poderoso disuasivo, incluso en situaciones de vida o muerte. Además, la organización ha sido acusada de presionar a sus miembros para que rechacen las transfusiones, incluso cuando no están en condiciones de tomar decisiones informadas. Por ejemplo, en algunos casos, los ancianos de la congregación han visitado a pacientes en el hospital para recordarles las consecuencias espirituales de aceptar una transfusión. Estas prácticas han llevado a muchos a cuestionar si la prohibición de las transfusiones de sangre es realmente una cuestión de fe o una forma de control sobre la vida y la muerte de los miembros. En resumen, la prohibición de las transfusiones de sangre entre los testigos de Jehová es una de sus prácticas más controvertidas. Basada en una interpretación estricta de ciertos pasajes bíblicos, esta creencia ha llevado a situaciones trágicas y ha generado un intenso debate ético y médico. Aunque han desarrollado técnicas alternativas para evitar las transfusiones, muchos argumentan que estas no son suficientes en casos de emergencia. Además, el miedo a la exclusión y la presión social dentro de la organización añaden una capa adicional de complejidad a este tema, que sigue siendo un punto de conflicto entre la fe, la medicina y los derechos individuales. ¿Por qué siempre dicen que el fin del mundo está cerca? Los testigos de Jehová están obsesionados con el apocalipsis. Según ellos, el mundo está a punto de acabarse, solo que llevan diciendo eso más de 100 años. Esta obsesión con el fin del mundo no es nueva, sino que ha sido una parte central de su doctrina desde sus inicios. Pero, ¿de dónde viene esta creencia y por qué insisten en ella a pesar de las evidencias en contra? Todo comenzó con Charles Taze Russell, el fundador del movimiento, quien predijo que el fin del mundo ocurriría en 1914. Russell basó esta predicción en una interpretación compleja de las profecías bíblicas, específicamente en el libro de Daniel y el concepto de los tiempos de los gentiles. Según él, 1914 marcaría el fin de un periodo de 2520 años y el inicio del Armagedón.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial ese mismo año, muchos testigos de Jehová creyeron que la predicción se había cumplido. Sin embargo, cuando el mundo no terminó, la organización tuvo que ajustar su narrativa. En lugar de admitir que estaban equivocados, los líderes de los testigos de Jehová argumentaron que 1914 había sido el comienzo de los últimos días, una fase previa al fin del mundo. Desde entonces, han señalado diferentes fechas como el posible fin, incluyendo 1925, 1975 y otras más recientes. Cada vez que el mundo seguía en pie, reajustaban su narrativa y presentaban nuevas explicaciones para justificar sus predicciones fallidas. Por ejemplo, en la década de 1970, muchos testigos de Jehová creían que el fin del mundo ocurriría en 1975, basándose en cálculos que sugerían que ese año marcaría el fin de 6.000 años de historia humana desde la creación de Adán. Cuando 1975 llegó y pasó sin incidentes apocalípticos, la organización tuvo que enfrentar una ola de desilusión y deserción entre sus miembros. Actualmente, los testigos de Jehová creen que estamos viviendo los últimos días, aunque nunca especifican exactamente cuándo ocurrirá el fin del mundo. En lugar de dar fechas concretas, hablan de señales que indican que el fin está cerca, como guerras, terremotos, enfermedades y la creciente maldad en el mundo. Sin embargo, esta visión pesimista no se alinea con los hechos. Hoy en día, mueren menos personas en guerras que en cualquier otro periodo de la historia. Aunque los conflictos armados siguen existiendo, la escala y la frecuencia de las guerras han disminuido significativamente en comparación con el siglo XX. Además, el hambre global se ha reducido en comparación con el pasado, gracias a los avances en la agricultura, la distribución de alimentos y los esfuerzos humanitarios. La medicina ha avanzado más que nunca, permitiendo que millones de personas vivan vidas más largas y saludables. Incluso en áreas como la educación y los derechos humanos, el mundo ha experimentado progresos significativos. Pero los testigos de Jehová siguen insistiendo en que estamos al borde del colapso. Para ellos, estas mejoras no son más que una ilusión, una distracción que oculta la verdadera decadencia moral y espiritual del mundo. Esta insistencia en una narrativa apocalíptica tiene varias funciones dentro de la organización. En primer lugar, refuerza la idea de que los testigos de Jehová son los únicos que tienen la verdad y que solo ellos sobrevivirán al fin del mundo. Esto crea un sentido de urgencia entre los miembros, animándolos a dedicar más tiempo y recursos a la predicación y a las actividades de la organización. En segundo lugar, justifica su aislamiento del mundo exterior. Si el mundo está a punto de acabarse, ¿por qué preocuparse por las cosas mundanas como la educación superior, las carreras profesionales o las relaciones con personas fuera de la fe? Sin embargo, esta obsesión con el fin del mundo también tiene un costo. Muchos testigos de Jehová han dejado de lado oportunidades importantes en sus vidas, como estudios universitarios o carreras profesionales, porque creen que el fin está cerca. Algunos han descuidado su salud o sus finanzas, pensando que no tendrán que preocuparse por el futuro. Y cuando el fin del mundo no llega, muchos experimentan una profunda desilusión y frustración. ¿Por qué dicen que son una secta? Esta es una de las acusaciones más fuertes contra los testigos de Jehová. ¿Qué los hace diferentes de una religión normal? Para responder, es necesario analizar sus prácticas y estructuras organizativas que han generado críticas durante décadas. Una de sus características más llamativas es su tendencia a aislarse del mundo. No celebran fiestas tradicionales como la Navidad o los cumpleaños, argumentando que tienen orígenes paganos o mundanos. Esto los distancia de tradiciones culturales que unen a la mayoría, como un niño que no puede celebrar su cumpleaños con amigos o una familia que no se reúne en Navidad. Para ellos, estas festividades son distracciones y puertas a influencias mundanas. Además, desalientan las amistades fuera de la organización, viéndolas como un riesgo espiritual. Los miembros son alentados a limitar sus relaciones a otros testigos de Jehová, creando un círculo social cerrado. Esto no solo limita su exposición a otras perspectivas, sino que dificulta abandonar la organización, ya que perderían su red de apoyo. Uno de los aspectos más controvertidos es la exclusión o desasociación. Si un miembro abandona la fe o es expulsado, es completamente excluido por su familia y amigos dentro de la congregación. Padres, hijos, hermanos y amigos cercanos deben cortar todo contacto, tratándolo como si fuera invisible. Esta práctica, comparada con el ostracismo, es emocionalmente devastadora y ha llevado a muchos a cuestionar su ética. El control sobre la vida de los miembros es extenso. Desde cómo visten hasta cómo educan a sus hijos, las normas son estrictas. Las mujeres deben vestirse de manera modesta, y los hombres deben mantener una apariencia limpia. En el matrimonio, solo pueden casarse con otros miembros de la fe, reforzando el aislamiento social. La educación de los hijos también está sujeta a las enseñanzas de la organización,
evitando actividades extracurriculares mundanas. El control también se extiende al contenido mediático. Los miembros son desalentados de consumir películas, libros o música con temas violentos, sexuales o sobrenaturales. Además, se les insta a evitar material crítico hacia la organización, incluyendo libros, artículos o sitios web. Incluso hablar con exmiembros puede ser motivo de disciplina. La prohibición del cuestionamiento interno es otro aspecto preocupante. Dudar de las enseñanzas o decisiones de la organización es visto como deslealtad y puede llevar a la expulsión. Cualquier crítica o disidencia es considerada apostasía, uno de los pecados más graves. Los miembros están desalentados de investigar material crítico o hablar con exmiembros, lo que limita su capacidad para cuestionar. La estructura organizativa es altamente jerárquica y centralizada. El cuerpo gobernante, un pequeño grupo de líderes en Nueva York, tiene la autoridad final sobre todas las decisiones. Los miembros deben obedecer sin cuestionamientos, y cualquier desviación puede resultar en sanciones, incluyendo la expulsión. Esta estructura autoritaria ha llevado a muchos a compararlos con grupos sectarios, donde el poder está concentrado en una élite y los miembros tienen poco control sobre sus vidas. Los Testigos de Jehová son, sin duda, una organización fascinante y llena de contrastes. Con creencias y prácticas únicas, han logrado captar la atención de millones de personas en todo el mundo, pero también han generado una gran cantidad de controversia. Para algunos, son una religión legítima que busca seguir fielmente las enseñanzas de la Biblia. Para otros, son una secta cerrada y peligrosa que ejerce un control excesivo sobre la vida de sus miembros. Y para otros más, son un negocio disfrazado de religión, con un imperio económico que se beneficia del trabajo voluntario y las donaciones de sus fieles. Lo que es seguro es que su historia y sus creencias dan mucho de qué hablar. Desde sus inicios con Charles Taze Russell y sus predicciones fallidas sobre el fin del mundo, hasta su negativa a aceptar transfusiones de sangre y su aislamiento del mundo exterior, los Testigos de Jehová han desafiado las normas sociales y religiosas tradicionales. Su enfoque en la predicación, su estructura jerárquica y su insistencia en ser los únicos portadores de la verdad los han convertido en un grupo único, pero también en un blanco de críticas y sospechas. ¿Son una religión, una secta o un negocio? La respuesta puede variar dependiendo de a quién le preguntes. Para sus miembros, son los únicos verdaderos cristianos, un grupo dedicado a seguir las enseñanzas de la Biblia y a prepararse para el reino de Dios. Para los críticos, son una secta que controla y manipula a sus miembros, aislándolos del mundo exterior y castigando a quienes cuestionan sus enseñanzas. Y para los observadores externos, pueden parecer un negocio bien organizado, con un patrimonio valuado en miles de millones de dólares y una red global de propiedades y recursos. Lo que está claro es que los Testigos de Jehová no dejan indiferente a nadie. Su historia, sus creencias y sus prácticas han generado debates intensos y han llevado a muchos a cuestionar los límites entre la fe, el control y el negocio. Sea cual sea tu opinión sobre ellos, no se puede negar que son un fenómeno religioso y social que vale la pena estudiar y entender. Déjame en los comentarios qué opinas de los Testigos de Jehová. ¿Religión, secta o negocio? ¿Crees que su enfoque es válido o que cruza la línea hacia el control y la manipulación? Tu opinión es importante, así que no dudes en compartirla.